Muy buen sábado para todos y todas. Por supuesto no soy María Quintero, pero soy Natalia Salvo. Le estamos haciendo el aguante a nuestra conductora, bravo, por supuesto. En otra sesión, podríamos decir, porque acá hacemos terapia también y construimos subjetividad, de Hasta el último round. Muy buenas noches, Lucía Portos y Lucy Caballero. Con B corta. De Lucías. Sí, Lorea de Lucía. Sí. Había una canción de Serrat que llamaba... Por eso nos llamamos Lucía nosotros. Exacto, porque son de otra generación, porque son más jóvenes que yo. Somos del 86 las dos. Las dos del 86. Dios mío, qué juventud. O sea, no vieron el mundial. Yo soy del 78. Somos de 2 mundiales de ganadores. Somos ganadoras, chicas. Así que, como no tenemos utilería hoy, no tenemos los guantes de box, vamos a hacer esto. Las trillizas fantásticas. Actívense. Tampoco van a recordar eso porque son muy jóvenes. Bueno, nos encontramos en una sesión más, como viendo un programa más de Hasta el último round. Y la verdad que en este 2025, por lo menos yo encuentro un eje estructurante, que es el planteamiento desde las 4, nosotros 4, de la lógica del capital de fragmentar o balcanizar las demandas y así, por supuesto, partir los colectivos y la posibilidad de una construcción política de un proyecto, justamente, ¿no? Ante la fragmentación. Entonces la pregunta es cómo nos organizamos políticamente y sobre todo desde los feminismos que creo que tienen una herramienta, un instrumento totalmente desconocido en la política, rechazado también, como guillotinado, ¿no? De alguna forma. Pueden reírse. Esta es nuestra clave. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Cómo lo ven? Sobre todo ante el advenimiento ahora de la reforma tributaria, reforma educativa, reforma laboral, reforma. ¿Qué contrarreforma planteamos nosotras? Miramos cómo te miro, Lucy. Empiezo por vos. Como vos quieras. Bueno, nada, yo creo que, mira, creo que si hay algo que todavía en esta época sucede es que las subjetividades de las personas están cada vez más, ¿no? Pareciera ser que cada vez tenemos más información y sin embargo ese juego, ¿no? De sujetos, somos en definitiva sujetos informándose todo el tiempo o absorbiendo información y sin embargo esa información no necesariamente termina acumulándose en un mayor discernimiento, ¿no? Pareciera ser que estas cosas, que este bombardeo de la información empieza a hacer que no podamos discernir, y acá hablo en primera persona porque realmente, ¿no? A veces llega la noche y uno dice todo esto que absorbí durante todo el día. Por eso hablé de sesión, Lu. ¿Qué es lo importante y qué es lo accesorio, ¿no? Entonces el discernimiento empieza a ser como esto que me preocupa a mí. Esto lo entiendo porque en algún modo toca mi vida, ¿no? Entonces esta sobreabundancia de información que podría en algún punto completarnos un mapa de acceso a comprensión de lo global, estructural, lo colectivo, termina siendo una herramienta de fragmentación y de ruptura del lazo social, porque una solamente puede tomar aquello que a priori comprende desde casi la experiencia sensorial, ¿no? Desde casi la experiencia del cuerpo, de lo propio, porque todo lo demás está en el mismo lugar de lejanía, ¿no? Como este bombardeo, digo, es el mismo tiempo por ahí que toma un reel para hablar de la situación de, no sé, de los jubilados en la Argentina, que para contarte cómo es el nuevo modo de depilación de las cejas. Digo, totalmente. Todo tiene el mismo, como la misma importancia, la misma totalmente homogeneizado. Totalmente homogeneizado. El tiempo de la atención dura lo mismo. Es más, a veces una puede incluso hasta sentirse más conectada con las cosas más banales, ¿no? Y más desconectada de lo más profundo, porque necesita más recursos intelectuales de los cuales... Y también es cierto que cada vez disponemos de menos tiempo, ¿no? De menos tiempo para dedicar, porque estamos todas multipluri. Recién afuera del aire hablábamos, Lucy me burlaba y me decía, vos podés usar trabajo, y la verdad es que no. Yo ya a esta altura acumulo... Yo propuse que el encuentro plurinacional se llame encuentro de pluriempleadas. No de plurinacional. Pluriendeudadas. Sí, ahora se habla de la atención dividida, pero bueno, ahí no te dejamos cerrar la idea. No, la idea es que en esta lógica, donde una solamente, voy a usar la palabra empatía con intención, no es una palabra que a mí me guste, pero a mí justamente tampoco esa ni resiliencia, pero bueno. Ni sororidad, son las tres, cual. y empoderamiento está ahí, se cae. Sí. Pero en esas voy a usar la palabra empatía porque justamente la empatía es un sentimiento bastante como naif, ¿no? Un sentimiento bastante poco politizado, y aún así
pareciera ser que solamente podemos empatizar con aquello que de algún modo nos toca. Y esto nos da como resultado la fragmentación de la lucha, ¿no? Como la idea de yo solamente salgo a la calle, si es que salgo, por aquello que me importa particularmente. Entonces vimos, ¿no?, las grandes marchas universitarias, las grandes marchas vinculadas a las cuestiones de las mujeres, ¿no?, digo, contra las violencias o más redistributivas. Pero después, en esta propuesta, incluso que nos hicieron los jubilados, ¿no? Decir, bueno, che, los miércoles encontrémonos, esa masividad que en algún momento fue los Barra Bravas, ¿no? ¿Se acuerdan? Como la cosa de los clubes. De los clubes, sí. Y entonces, en esa lógica, bueno, eso no logramos, ¿no? Y tenemos un montón de continentes que están dispuestos a servir de lugar de comunión de las luchas, como puede ser la marcha de los miércoles o incluso la marcha de los jueves, ¿no?, en la Plaza de Mayo, o ahora hay una nueva convocatoria, una marcha de la resistencia por parte de las madres. Y evidentemente todavía seguimos en una etapa de fragmentación, y a mí me parece que los feminismos, hay algo que podemos decir respecto a esto, que es la posibilidad que tenemos de contar cómo hemos salido de situaciones individuales que nos vulneraban particularmente, para ponerlas en lo público y en eso construir una respuesta insuficiente, que se ha probado que no alcanza, pero que sí politiza eso que nos pasaba en lo doméstico. Yo creo que tiene que ver con la metodología feminista, ¿no? Que ahí pensaba en que nos perdimos, es que somos seres sociales, ¿no? Parece una cuestión menor, pero por algo también abreva en los vínculos. Este discernimiento individual que vos invocás, Lu, es la resultante de una construcción de subjetividad. Por eso creo que atar esas demandas es central. Lucy, te escuchamos. No, bueno, las estaba escuchando atentamente. Creo que es un poco el hilo conductor de todo lo que fuimos discutiendo este año. De distintos matices, ¿no? Vinieron compañeras que hablaron de la justicia, bueno, del Poder Judicial, otras compañeras que hablaron de la salud mental, de la deuda. Bueno, pasamos por todos lados, pero siempre con esta pregunta, ¿no?, de cómo se arma un programa político y además una confluencia de todos esos aspectos que hoy están afectados. Y me parece que para mí la gran pregunta de este año fue, de alguna manera, es cómo se hace política en la imposibilidad de hacer política, ¿no? Es como hacer es como hacer política en donde hacer política es contracultural, ¿no? Creo que lo que está diciendo de la cultura imperante. Exacto, ¿no? Claro. Que estamos viendo, digamos, es que todo confabula o todo tiende a que sea imposible la acción política colectiva. Desde el modo en que está organizado el trabajo, desde la manera en que se nos disputa tiempo. Lo decía muy bien Lu y lo decías muy bien vos. A veces se habla de ciertos cambios, por ejemplo, en la organización del trabajo, como si fueran mera cambios solo motivados por la efectividad o por la eficacia, y sin embargo son estrategias políticas del capitalismo para justamente tener el control sobre los tiempos de vida del trabajador, ¿no? Y eso implica también el tiempo que va a quedar para la organización política. Entonces, estamos en todas estas lógicas que fuimos nombrando, ¿no? Empezando por la cuestión de hacer política cuando las redes sociales se volvieron el espacio del ágora pública, tal cual. Donde los públicos en los que nos encontramos están fragmentados y están el algoritmo los elige para nosotros. El otro día escuchaba un docente que decía: nosotros no estamos en contra de la tecnología, pero quisiéramos que el algoritmo no les haga a cada pibe un público distinto. Claro. ¿No? Que podamos, es como un foquismo del navegar algoritmo. En común, que podamos navegar en común, claro, en todo caso. Eso por un lado. Bueno, la otra, obviamente, el pluriempleo, el endeudamiento y demás, digamos, todo confabula contra la posibilidad de hacer política, pero sin embargo nos vamos encontrando, ¿no?, pedazos de claves y de hacer el tiempo, invocando luchas pasadas, renovándolas, haciéndonos preguntas nuevas. Creo que claramente los miércoles fue un llamado desde incluso yo pensaba, ¿no?, el otro día lo decíamos, los que nos llamaron a la lucha y a la coordinación entre distintos espacios políticos son colectivos que muchas veces
se los tilda como vulnerables, ¿no? Pero sin embargo fueron los que transformaron esa fragilidad en una capacidad de enfrentar a la policía. Luche como una abuela. Sí, exacto. Pero es evidente que hay que hacer un trabajo muy fuerte. Primero, para que la organización política sea posible, es decir, que la acción colectiva sea posible. Eso hoy implica politizar y poner en discusión de qué trabajamos. Pensemos en las diferencias con el 2001. El otro día estábamos discutiendo con unas compañeras, ¿no? Hoy 3 compañeras en una agrupación política que las están desalojando. Vos en el 2001, por ahí, ibas al trueque, comías en un comedor, pero tenías la casa. Sí, ahora ya eso, el despojo total. es sucesivo, totalmente. Sí. Perdón, ¿no? Sí, pero sí. esta semana con Lucy estuvimos en un encuentro con compañeras delegadas de la UOM. Sí. Y un dato después, bueno, tuvimos un momento de exposición y después un momento de talleres de reflexión colectiva respecto de él. Y un dato que a mí me llamó muchísimo la atención es que las compañeras contaban que en el trabajo llevan cosas para vender, ¿no? Que al principio eran como, bueno, ropa de Avellaneda o... ¿cómo se llama esto? O ollas, tupper, ¿no? Como la lógica histórica. Pero ahora ya están vendiendo ropa usada. Estamos a un minuto de hacer trueque en el espacio de trabajo formal, ¿no? O sea, en el espacio de trabajo formal... La justaposición es total. Es total. Ya no nos queda tiempo libre. Exacto. Y lo contaban con una naturalidad. Y yo decía que es tremenda la imagen, ¿no? Vos en tu máquina... aprovechando el tiempito libre que tenés para venderle a la otra compañera que está en la misma que vos tu ropa usada o ya al mismo tiempo intercambiarla, porque estás a un segundo. Y si llevas tu ropa usada para vender, en 3 segundos terminás cambiando el de tu pie que tiene 11 por el de la compañera que tiene 5 para, ¿no? Digamos, en esas lógicas. Y la verdad es que esto esté contenido dentro del trabajo formal nos hace pensar lo lastimado que está la idea del trabajador o trabajadora registrado, ¿no? Esa idea que tenemos en el imaginario peronista respecto de quién es un trabajador, quién es una trabajadora, que es la columna vertebral del movimiento, ¿no? Y yo creo que ahí viene un gran punto. Yo, imagínense, es como mi tema y a veces también entro un poco en bronca cuando desde el campo nacional y popular... Te pones guillotinera. Sí, me pongo muy guillotinera porque aparte digo, es como entrar a disputar en el campo de la derecha con las palabras de la derecha, con la agenda de la derecha. Entonces, yo es hacerte de derecha, básicamente. Exactamente. Y en querer convencer a lo inconvencible. Y esto lo digo no porque no tengamos que tener la discusión acerca de la inteligencia artificial, pero ¿desde qué lugar? El otro día le escuchaba a Vale Di Croce, otra compañera, casi estamos mujeres, porque para citación de hombres está en todos los programas, pero ella en su libro, en Arca de Milei, me explicaba también a mí en base a qué hacemos con el trabajo y con el aniquilamiento de el fantasma de la sustitución de los trabajos y qué sé yo, que lo que copian, o sea, lo que hace la economía de plataforma, tomando desde lo que es transporte, todo, es establecer modelos de negocios transnacionales, financieras, deslocalizados, y flexibilizarlos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo los stream con la tele? La van sustituyendo. ¿O qué es lo que hizo el taxista? El Uber con el taxi. Claro, pero aparte el taxista está haciendo Uber. Entonces ese es el tema, te flexibilizan una determinada área de la economía para aniquilar, entre comillas, el trabajo. Entonces, el trabajo cambió, por supuesto que cambió, pero lo vamos a decir desde acá, cuando tuvimos una experiencia de un gobierno nacional y popular que no pudo distribuir la riqueza, en donde también consolidó la deuda y además consolidó un salario que no servía para vivir. Nada. Y consolidó al mismo tiempo, vamos a hablar también vamos a ser muy marxistas y vamos a hablar... Por supuesto. Vamos a hablar de la estructura y la superestructura. Consolidó el modelo superestructural, porque la Corte Suprema de Justicia de Macri se consolidó en el gobierno de Alberto Fernández. O sea, totalmente. Eso es así. Oportunidades para poner jueces tenían, para cambiar al procurador tenían. Entonces la estructura de persecución a la militancia y fundamentalmente que termina con Cristina presa se consolidó totalmente en el gobierno de Alberto Fernández, que tenía a Cristina de vicepresidenta, ¿no? Que tenía que honrar por lo menos el compromiso de respetar y hacer respetar a la figura más importante que tenemos en el campo popular. Pero además en términos económicos, Ludio, tuvimos un ministro de Producción que habló de la industria del juicio, que es lo mismo que dice la derecha, y tuvimos un ministro de Trabajo que habló de que el mejor salario es el que se podía pagar. Entonces, fíjense como lo imposible también o lo tecnocrático, y ahí me meto en el tema de la teoría,
de alguna manera es una agenda que es absolutamente patriarcal. Y no nos van a empezar a putear, nos van a decir esto no. Bueno, primero tendrían que vernos para putearnos. Claro, pero digo, lo que estamos diciendo es que ese tipo, esa metodología, esa instrumentalidad de la política tiene mucho que ver con ese patriarcado. Muchísimo que ver con ese patriarcado. Y voy a desplegar mi teoría porque ustedes me dijeron que es buena. Sí, sí. Ese mismo patriarcado o esa misma construcción de la subjetividad hace que seamos vistos todos como objetos y como adminículos, como instrumentos. Yo me sirvo de tal cosa. Bueno, lo que decía Rita Segato, el video este que les comentaba. El proyecto de las cosas versus el proyecto de los vínculos. Claro, pero además esta reivindicación del carácter de dueño me lleva directamente al libro de Lucy Vero. Sí, o sea, cómo o el presidente Ponzi, que ya lo habla muy bien, cómo se restaura esa masculinidad a través de la propiedad. ¿Qué hacemos en un mundo donde cada vez es más desigual sin propietarios? ¿No? Que Rita Segato lo aborda desde la violencia machista. El único lugar para restaurar esa violencia machista es el doméstico. Pero después, esto que les comentaba que decía Isabel Allende, hablando de la misoginia que está emergiendo en los Estados Unidos en un presidente que dice que va a ser el presidente de la familia. Y para eso, confinar a las mujeres otra vez al ámbito doméstico. Jeff Bezos lo dijo, ¿no? Que la democracia es absolutamente incompatible con el voto de las mujeres y con la incorporación de otros sectores. Entonces, cuando nosotros planteamos esto y lo atamos a una agenda económica, nos dicen que, chicas, se pasaron 80 pueblos. Les avisamos que hace 74 años que votamos nada más, ¿eh? Y que hace otros 50 y pico que tenemos capacidad para hacer un contrato sin perfeccionar nuestro consentimiento con la autoridad marital. Y que hoy somos probadamente las personas que mejor entendemos que el proyecto comunitario es el proyecto de la humanidad. A eso voy. Que el proyecto que rompe los vínculos comunitarios es el proyecto de la deshumanización. Somos sujetos en tanto y en cuanto las cosas estén bien. Cuando vuelven a estar mal, nos objetivan nuevamente y nuestras voces ya no valen nada. Eso quería decir. ¿Qué piensan, chicas, de mi teoría? Yo creo que es muy buena. Creo que es muy buena porque aparte la remasculinización del ámbito político es un dato ya que es inobjetable, ¿no? Digo, es inobjetable en la práctica. El otro día la reunión de la CGT, chicas, ¿vieron? La reunión de la CGT. Son todos tipos, lo levantó la cuenta, son todos tipos. Las reuniones de todos los ámbitos políticos de toma de decisiones en los que participan nuestros propios compañeros, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y ya lo que les pareció horroroso de las fotos sin mujeres hace ni más ni menos que 3 años atrás, hoy, qué normal que es esto, ¿no? Como, yo siento que es como este momento, ese paréntesis que creó la pandemia, donde pensamos que el riachuelo se iba a sanear y el aire iba a volver a ser limpio y no sé qué, y íbamos a volver mujeres y todo eso, y de pronto como que se reacomodó, ¿no? El esquema de poder se reacomodó como si ese lapso... Fue una gran oportunidad para que alguien haga el trabajo sucio, digámoslo, ¿no? Sí, lo que... A ver, esto fue teorizado durante toda la historia por feministas que han dicho, ¿no? En momentos de crisis, yo creo que, bueno, es la jerarquía más antigua, la de los géneros. Y en momentos donde hay, bueno, por ejemplo, ¿no? Pensémonos al interior de nuestro campo, donde hay una crisis generalizada, una cierta descomposición, una pérdida evidente del poder. Una pérdida evidente de poder. Entonces, ¿cuáles son esos territorios donde esos compañeros se van a afirmar? Si ya no pueden ser los dueños de los votos mayoritarios, tienen que, de alguna manera, lo que hacen es reponer jerarquías al interior de nuestro propio campo. Y hacerse eco de estos discursos de fragmentación, ¿no? Pero incluso después dicen, ¿por qué la discusión no sale de nuestro campo, no? De ¿por qué no podemos salir? Porque estás hablando a tu fucking propio campo. Porque además estás intentando reponer jerarquías ahí. Totalmente. No, y aparte estás sublimando tu falta de programa político en una interna interminable que no se sabe cuál es la discusión, ¿no? O sea, para no contar que no sé qué voy a hacer, mejor digo que no puedo hacer nada porque tengo este problema interno, ¿no? Esa es como sería la búsqueda de no hacerse cargo de las responsabilidades que tiene cada uno porque no estamos pudiendo resolver no sé qué cosa. Entonces también hacerse eco de los discursos de fragmentación hacia el interior de nuestro propio espacio político
es un problema. A mí escuchar compañeros Totalmente. o compañeras que me dicen habría que volver a la lógica de segmentación de tarifas porque no se puede ser que se pague tan barato. Subsidios, reformas, Que no se pague tan barato. No, bueno, algo que hay que hacer con la reforma laboral Totalmente. porque no puede ser que no sé qué. No, bueno, algo hay que hacer con el tema de los juicios laborales porque no puede ser. Bueno, escuchame, hermano, si vos todos tus argumentos son los argumentos de la derecha, capaz sos de derecha y está todo bien. Está todo bien, pero por lo menos construir, despejar nuestra identidad. Bueno, chicas, nos tenemos que ir. Pensamos que con nuestra queridísima conductora María no íbamos a poder, no tan bien como vos, pero lo hicimos. Este es un programa dedicado para María Quintero. Para María Quintero, ahí está. Para la negrita. Yo solo que debería decir que además de tratar de sanar todas estas, o de disputar nuevamente todas estas jerarquías que se intenta reponer, yo creo que todavía falta que dejen emerger esta metodología feminista para tejer la unidad entre las luchas, entre las demandas. Todavía no fue suficientemente tenido en cuenta eso. Y sería importante que podamos detenernos en la artesanalidad que significa generar espacios de transversalidad política. No tenemos un changüí más, así que podemos hacer digamos, un colofón. Ay, Mirá cómo estoy, mirá cómo está la chicas. periodista. Más amplio. No, pensaba en esto de quienes se autoarrogan el peronismo y que son Perón caminando y bueno. Ya lo había dicho Perón, ¿no? Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Me pregunto qué tipo de método existe en esa conclusión. ¿No? Es un método globalista, es un método donde justamente ese discernimiento es conjunto. Porque pienso también en términos de derechos. Muchas veces se habla desde un derecho como si tuvieras un derecho individual. El derecho es social por excelencia. Pasa ahora con la irregresividad de los derechos. Todos los derechos están regresando a contramano de lo que establece la misma Constitución Nacional. Sin embargo, esto de esgrimir, bueno, me vulnera mi derecho. No es tu derecho, es el derecho en general. Lo vemos, yo pienso ahora, será que mi hermana es médica y está picoteándome la cabeza continuamente, ahora con la fiebre amarilla, con un montón de, en serio, enfermedades que están emergiendo y que están absolutamente erradicadas. Imagínense qué es lo que piensa de los discursos antivacunas. Pero también ahí lo vemos clarísimo. ¿Qué es la inmunidad del rebaño si no es eso, no? No es que yo no me vacuno y no te perjudico. No, vivís en una comunidad, no sos Robinson Crusoe. Y me parece que ahí donde se ve muy patente, o se vio en la pandemia, con la contraposición del derecho a la libre circulación en relación, los derechos no son absolutos, ¿no? En relación a la preservación de la salud pública, pero también lo vemos a nivel, yo todavía escuchaba la supuesta reforma educativa, no sé si lo escucharon. Bueno, Sonia Alesio hablaba del terraplanismo educativo. ¿Es realmente volver a la ley 1420? Sí, antes. 1884, previo, porque eso es de vanguardia. Sí, eso era una mirada de construcción de ciudadanía al menos, ¿no? Claro. Digamos, como, esto es como, bueno, sálvese quien pueda, en una autoaplicación de la educación, evidentemente en reforzar la construcción de individualidades por sobre el proyecto comunitario. Y eso, yo creo que la pregunta por el método es una pregunta muy feminista. Y es una pregunta muy infravalorada e infraexplorada dentro del campo popular, que es la pregunta por la práctica política, ¿no? Totalmente. Es cómo nosotros hacemos sentir a las personas que dedicar un tiempo a lo público es poner en valor la existencia de la de una misma como humana, ¿no? Como persona. Y no es una pérdida de tiempo o una cosa de boludos, ¿no? Porque realmente esta estigmatización permanente de la solidaridad como práctica te hace sentir, en los discursos estos de éxito, ¿no? Te hace sentir que la persona que le dedica un tiempo a lo que no es lo propio, a lo que no es egoísta, es una persona que es tonta, que no entiende cómo son las lógicas de lo que va, se quedó en el que se quedó en el pasado. Sí. Bueno, entonces la pregunta por la práctica política es la pregunta del momento, la pregunta por el método. ¿Qué método nosotros podemos aplicar para contarle a las personas que apostar por lo comunitario es inteligente, que apostar por lo comunitario es estratégico, porque los seres humanos necesitamos a la comunidad para existir, para ser, para vivir, para ser cuidados, para cuidar? Bueno, esto de para ser cuidados y cuidar, me parece que son las dos caras de una moneda, ¿no? Ahora el cuidado es percibido en términos políticos o afectivos, que es más o menos lo mismo. Es percibido como el cuidado de sí y para sí.
cuando el cuidado tiene que ver con el cuidado del otro también. Bueno, acá me estás tocando un tema que me hace poner medio vieja meada, pero voy a pero hacer, escuchar. porque ya casi cumplo 40. Igual puedes decir cosas perfectas y a mí me está con pañales de adulto. Me está llamando la atención bastante esta cuestión de la crianza, donde la individualidad de los niños es como sagrada y entonces no hay nada que se pueda hacer si el niño no quiere, no fue el cumpleañito porque no quiere. No, mirá, te invitaron a un cumpleaños, no puede Totalmente. ser que de los 35 pibes vayan 2 porque es una estrategia de acoso escolar, de violencia, dejar vacío un cumpleaños de un niño, y hay un pero compromiso. Por lo que quiere ese chico. Claro, no, yo no lo puedo obligar, ¿no? Y la verdad es que no creo que lo que hay que hacer no es obligar, es convencer, ¿no? Es decir, che, mirá, en nuestro proyecto colectivo, lo comunitario es lo principal y tener amigos y tener amigas es la estrategia por excelencia. Es el vínculo afectivo por excelencia. Y entonces vos a tus amiguitos y tus amiguitas tenés que estar, ¿no? Y yo esto estoy escuchando todo el tiempo, estos discursos de la cuestión de que el límite de lo individual es totalitario, ¿no? No tiene derecho a ser conmovido por nada, ni interpelado, ni preguntata ni nada, ¿no? Entonces es como una posición de la crianza, lo digo porque soy amiga de muchas personas que tienen hijos, y esta posición de la crianza que es completamente contraria. Yo tampoco estoy con el todo tiempo pasado fue mejor, no quiero volver a la varita y que te peguen, ¿no? No es esa la propuesta, pero va de la mano con la reforma educativa, claro, entre comillas, ¿no? El terraplanismo educativo, la idea de que no hay un otro con el que conciliar. Yo en mi escuela doy lo que quiero. No, si lo que estás dando no es científico, si lo que estás dando no es información, no es conocimiento, bueno, no lo podés dar. Pero además otra cosa, y ahí me parece que va esta cuestión de la angustia de la muerte y la angustia de la construcción de la vida. El otro angustia también. O sea, yo tengo hijos, pero ya son más grandes y ya me acuerdo que escuchaba en esos momentos, son espíritus libres. No, o sea, no sé, vamos a terminar con Flanders de la vida. No sé si recuerdan quiénes eran, o sea, cómo eran los padres de Flanders, o sea, absolutamente permisivos. Pero creo que todo se trata de lo mismo, de cuál es la concepción del sujeto. Digo, y esta angustia, o todos los sentimientos que son aventados como malos, como... Bueno, la angustia que produce el encuentro con el otro también. O la falta del otro, o lo que el otro o la otra no tiene. Si no es como un mundo, por eso digo que es la muerte misma, porque la gente te saca de la locura. Es una frase que para mí sirve al dedillo. O sea, no quiere decir que piense o siente igual que vos, pero te saca de la locura, porque hay un otro. Uh-huh. Si no sos vos con vos mismo. Te toca, Lucy. Te toca. ¿Cerrar? Sí. Yo cierro. Sí, yo pienso que no va a existir una verdadera oposición al proyecto histórico de Milei, que es transformar lo colectivo en un disvalor en todos los órdenes de la vida, si no tomamos una metodología en nuestro campo que tenga eje en lo comunitario y en la artesanalidad y en todos los inconvenientes que implican hoy hacer organización realmente colectiva, que hay que hacerse cargo de un montón de problemas, ¿no? Salud mental, como habíamos hablado en este programa la también, otra ¿no? salida es, hacer política eternamente por contactos o cerrarlo en círculos de élite. Pero si vos abrís a la participación política, te vas a encontrar con otros completamente rotos. Y con esos hay que hacer política. Entonces, si no nos hacemos cargo de esa otredad, que en este momento es radical, no habrá oposición. Radical, no, Alfonso. De radicalizado, no, sí. O sea, construir con el otro que está roto. Basta de lo pulcro y de lo perfecto. No es por ahí, creo. Bueno, chicas, un placer. Le mandamos un beso enorme a la negra, María. La próxima vez va a venir ya con su utilería. Vamos a poder utilizar los guantes. A fin de año nos va a venir muy bien, terapéuticamente. Y bueno, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Es así. Nos vemos el sábado que viene.